Bueno, decidimos abordar el tema del terrorismo principalmente porque es un tema muy marcado en nuestra historia como peruanos, debido a que este fue un acontecimiento que causó muchos actos de violencia, muerte y desequilibrios dentro de nuestro país. El objetivo de este trabajo es desarrollar los hechos que llegaron a desembocar este conflicto para que de esta manera no se vuelva a repetir. Asimismo, buscamos brindar las herramientas que puedan prevenir su aparición nuevamente. En primer lugar, se eligió la clase de la semana 2, la cual tiene como título La lucha antisubversiva, Sendero Luminoso y MRTA, la cual explica los inicios del terrorismo y las razones de este. También se menciona que esta fue una respuesta por parte de las poblaciones más vulnerables contra el Estado, debido a que estas fueron abandonadas por parte del gobierno y eran marginadas por las poblaciones más ricas de este país. Por otra parte, se eligió la clase de la semana 13, la cual tiene una lectura llamada La historia del Perú contemporáneo, en la cual se determina un estudio más profundo sobre la ideología que esta trataba de implantar, el cual se concentra en el cambio a través del uso de la violencia, la cual fue inculcada en los jóvenes, principalmente los de provincia, debido a que la educación fue abandonada en estas partes del país por parte del Estado. Por último, se eligió la clase de la semana 14, la cual tiene como título El Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y la aparición del autoritarismo o regreso del autoritarismo, en la cual se desarrolla un declive del terrorismo y las estrategias que se usaron para detener el avance de la violencia. Asimismo, se explica que la participación de la población por parte de los comités de autodefensa de varios pueblos de las provincias del país, como las organizaciones vecinales en los conos de Lima y el exhaustivo trabajo de la policía peruana ayudó a identificar los objetivos y los líderes de estos grupos revolucionarios, los cuales determinaron el fin de la época del terrorismo. La organización terrorista Sendero Luminoso decidió iniciar su denominada Guerra Popular en mayo de 1980. Esta organización tenía como objetivo la captura del poder para instaurar un gobierno comunista y así eliminar la diferencia de clases. ¿Cree que sirvieron los movimientos subversivos para solucionar la problemática? No, porque no se llegó a cambiar nada. En la actualidad, en el Valle del Brain, está instalado el denominado Partido Militarizado Comunista del Perú. Y este movimiento está liderado por Víctor Quispe Palomino. Tenía 17 años y vivía en la ciudad de Lima. Cambió todo el estilo de vida de la sociedad peruana. Se transitaba con mucho temor por las calles de la ciudad. Y a pesar de ser algo terrible, tuvimos que aprender a convivir con esa amenaza. Uno de los más brutales ataques terroristas se produjo la noche del 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores. En este atentado murieron 43 personas y afectó emocionalmente a todo el país. Yo creo que el terrorismo nació de la desigualdad de las clases sociales, pero estos grupos terroristas buscaron financiamiento con el narcotráfico. Finalmente no solucionaron ningún y no cortaron las brechas de desigualdad. Sí, creo que todavía quedan secuelas, principalmente en la zona del Brain y, como mencioné anteriormente, más ligado al tema del narcotráfico. Creo que el último evento que hubo fue hace poco, cuando dinamitaron a un grupo de personas en un evento social que ha sido atribuido al grupo Movadef. Tenía 10 años, lo viví hasta la época universitaria, 17, 18 años, y vivía en Lima, en el distrito de San Miguel. Era una época en la que vivíamos con temor, no podíamos salir mucho porque habían coches bombas, había dinamitado en cualquier lugar de Lima, había apagones, era una época donde uno vivía con miedo. No es como decir que vivíamos en un confinamiento sin tener una pandemia, ¿no? Evitábamos salir o salíamos lo menos posible dentro de nuestro rango natural de movimiento, ¿no? Decidimos como familia que mis hermanos mayores no fueran a su viaje de promoción por miedo a los atentados también, ¿no? O sea, lo que decidimos fue replegarnos un poco para evitar exponernos. Sí.
Cuando tenía 12 años aproximadamente, dinamitaron una agencia del Banco de Crédito a 3 cuadras de mi casa. En verdad fue algo que nos impactó bastante porque una cosa es verlo en televisión y otra vivirlo de cerca, ¿no? Entonces sí, ese fue un evento que nos marcó y sí marcó temor en toda mi familia. La causa principal que hemos identificado como grupo es la brecha social que ha existido desde los 50 en el Perú y que no ha podido ser resuelta por las autoridades eficientemente. La marginación y el maltrato por parte de los hacendados y de las familias más ricas siempre ha estado evidente, y es que se demostraba porque los campesinos de ser pobres pasaron a tener una situación de pobreza extrema, y esto era porque vivían del autoconsumo de las tierras que los hacendados les ofrecían y no podían velar y aspirar por un futuro mejor. Muchos de ellos protestaban y generaban ruido a favor de un cambio, el cual no se concedió a tiempo. El abandono por un periodo muy prolongado generó sentimientos de desánimo, los cuales eran fácilmente manipulados y pudieron ser manipulados por líderes sociales quienes tenían como objetivo introducir ideas de que la violencia podía ser una medida a favor de los marginados. Después de analizar el terrorismo, como equipo hemos llegado a la conclusión de que hay muchas consecuencias que han, y en ciertos casos, sigue perjudicando al Perú. Sin embargo, la violencia de las víctimas fue la que más repercutió al país sin dudarlo. Durante y después del terrorismo, el miedo e incertidumbre estuvo implantada entre los millones de peruanos por la violencia, masacre y muerte de muchos inocentes. Tal como afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tan solo en los años 80, alrededor de 69.280 personas fueron víctimas fatales de esta violencia. Dentro de esta cifra también se encontraban poblaciones rurales como las comunidades selváticas, andinas e incluso indígenas, que fueron los más perjudicados, demostrando la discriminación y racismo de las clases marginadas por los grupos subversivos y por el propio Estado, que supuestamente se encargaba de velar por su bienestar. Sin embargo, no lo hicieron como lo hemos visto. Durante el gobierno de Fujimori, se creó una estrategia para que de esta forma se dejara de lado cualquier pensamiento terrorista y acabar con esta. Dicha estrategia fue la política de mano dura empleada por el ya mencionado expresidente Alberto Fujimori. Se inició la política con la llegada del Grupo Colina, un comando que tenía como misión colaborar con el seguimiento y la detención de miembros de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Este debió atacar a senderistas, pero dicha misión no fue cumplida, ya que se terminó matando a gente inocente y las leyes antiterroristas para la lucha contra el terrorismo. Por tal motivo, se puede argumentar que el método creado por Fujimori para eliminar los movimientos subversivos no fueron los adecuados. Debido a la magnitud de la problemática, plantear una alternativa de solución para erradicar el terrorismo completamente desde nuestra posición es difícil. Sin embargo, creemos que la mejor solución es el estar informados sobre este tema que ha dañado a muchos peruanos durante mucho tiempo. Consideramos que educar a otros y a nosotros mismos sobre la historia de los movimientos subversivos en el país y el mundo sería de gran ayuda para evitar que vuelvan a ocurrir revuelos como lo fueron en siglos atrás. Además, teniendo en cuenta que el problema se inició por la desigualdad social existente en el Perú, desde nuestra posición como jóvenes estudiantes y futuro de nuestro país, creemos que deberíamos hacer todo lo posible para erradicarla. Es decir, no hacer comentarios ofensivos, no tomar ventaja de las diferencias, no promover la discriminación y educar el círculo social sobre la importancia de la igualdad y coyuntura peruana. Por lo tanto, nuestra alternativa de solución es concientizar a nuestro entorno y a nosotros mismos sobre la desigualdad y el terrorismo en el país, para así evitar el aumento en la brecha socioeconómica en el país, el cual se ha intentado disminuir desde mucho tiempo atrás. Existen diferentes maneras de informar y brindar la información, pero creemos que una medida podría ser crear campañas en redes sociales y dar charlas en las escuelas rurales de jóvenes y adolescentes quienes no vivieron esta etapa crítica en el país, pues sabemos que la educación es la base para el desarrollo de un Perú.